Hola, Aló, ¿me escuchas, Susana? sí, 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 llego a escuchar. Chéverazo. Ya, una vez te hago un anfitrión para comenzar, ¿ya? Ya. Hasta Ujú. que ingrese el resto. Voy a ponerle pausa. Gracias. Em, Creo que estamos ya en vivo. Em, Hola a todos. Hoy jueves, 25 de agosto, es una fecha especial para nosotros porque se cumplen 2 meses desde que abrimos la primera exposición de la serie narrativas de archivo en la Galería Virtual de Arquitectura PUC. Como saben, ¿no? A finales del año pasado se seleccionaron por concurso dos curadurías con el objetivo de fomentar la investigación en historia y teoría de la arquitectura desde los fondos documentales del Archivo de Arquitectura PUC. Y esta es la primera exposición, que es una curaduría de Freddy Quispe y Álvaro Contreras. Se titula Modernidad e ideas representadas Cruz y Siriani, 1958-1962. Y se basa en el fondo documental de Cruz. Y esta muestra aborda específicamente los primeros años de la asociación entre los arquitectos Jack Cruz y Enrique Siriani. No voy a dar más detalle de la propuesta porque hoy haremos una visita guiada a cargo de ambos curadores, a quienes voy a presentar brevemente para que los conozcan antes de que ellos mismos nos cuenten sobre su investigación. Entonces, hoy nos acompaña Freddy Quispe, es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Ciencias, con mención en Arquitectura, Historia, Teoría y Crítica por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene un diplomado en Diseño de Vivienda Colectiva Contemporánea al Laboratorio Bicoco en México, y es ganador del primer concurso de proyectos de infraestructura social externos Plan PISA. Ganador también del Premio de Excelencia Académica en el 2016, acá en la Católica, y ha publicado artículos en la revista de la facultad, la revista A, y en Arquitectos. Actualmente comparte el tiempo entre la práctica arquitectónica independiente y la investigación. Álvaro Contreras, que es su socio en esta exposición, es arquitecto también de la Universidad Católica y también ganador del primer concurso, perdón, eh, también ganador del primer concurso de proyectos de infraestructura social externos del Plan PICE, y ha colaborado con distintos estudios en el desarrollo de proyectos y concursos. Y actualmente trabaja en el desarrollo de proyectos de vivienda colectiva y de interés social. Chicos, no sé quién va a empezar, pero los escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar eh, la muestra que realizamos, eh, titulada Modernidad e Ideas Representadas, Cruz y Siriani, 1958-1962, bajo nuestra curaduría, y que inició con el concurso organizado por el Archivo PUC el año pasado, aproximadamente en septiembre o octubre del 2021, y que finalmente pudimos presentar hace unos meses, y que el día de hoy vamos a realizar la muestra para poder contarles no solamente más del proceso que seguimos, sino también poder explicar todas las ideas y desarrollar cada capítulo y sección de la muestra que ya está colgada de manera online. Esta muestra nosotros la hemos desarrollado a partir del fondo documental de Jack Cruz. Si bien entendemos que Jack Cruz tiene una amplia y prolífera carrera, en realidad para esta muestra nosotros quisimos enfocarnos específicamente a la etapa inicial, que fue cuando se asociaron con Enrique Siriani, y que incluso eran ellos estudiantes de arquitectura de la UNI. Se conocieron por un infortunio, y luego esta relación continuó después de egresados,
Posteriormente también hicieron sociedad con Páez. Y de ahí Siriani viajó a Francia y Jack Cruz se quedó aquí con Páez asociándose. Y ya todos conocemos las importantes carreras y los icónicos edificios que ambos han desarrollado de manera independiente ya después de haberse separado de esta sociedad inicial. Pero nos parecía muy, muy importante porque se conoce mucho sobre la obra de Enrique Siriani, se conoce mucho sobre la obra de Jack Cruz, pero quizás se conoce menos o muy poco esta relación, este binomio Cruz y Siriani. Y lo interesante es que, como luego se notará en la muestra, estos inicios ya nos dan unos esbozos de cómo fue su quehacer proyectual futuro, ¿no? Además, nos parece que en el contexto de la segunda etapa de modernidad en el Perú, en el que se desarrolló este binomio, es de trascendental importancia para la historia de la arquitectura peruana y para la historia de los edificios modernos en el Perú. Esta muestra nosotros la dividimos en 5 secciones, que nuestro principal interés es que se puedan complementar entre sí, poder dar a notar las ideas que nosotros teníamos a partir de los dibujos, de las perspectivas, pero también poder generar un archivo, una base, que pueda servir sobre todo para futuras investigaciones que se puedan desprender de esta, sobre Jack Cruz, o sobre Cruz y Siriani, o solamente sobre Enrique Siriani, ¿no? Y para esto nos pareció lo más valioso recopilar los planos y también las conversaciones que tuvimos con Juliana, Jean-Pierre y Enrique Siriani, que posteriormente les comentaremos. Entonces, el primer capítulo, la primera sección, se titula Modernidad, Vida Moderna y Arquitectura, ¿no? En esta sección nosotros realizamos casi a modo de marco teórico para ponernos en contexto en la época en la cual se desarrolló este trabajo de Cruz y Siriani, ¿no? Autores relevantes como José Ignacio López Soria, ¿no? Mencionan que para la modernidad se complementa, como menciona Agnes Heller, con el capitalismo, la industrialización y la sociedad civil, ¿no? Asimismo, también dentro de la historia peruana se consideran como 2 puntos álgidos en el proceso de modernización: el oncenio de Leguía, que se dio entre 1919 y 1930 como el gran primer impulso modernizador, y posteriormente el gobierno de Belaúnde Terry. Asimismo, esta etapa o esta época está caracterizada, como menciona Daniel Lerner, como un proceso integrado entre la urbanización, el alfabetismo, el consumo de los medios de difusión de masas y también la participación política, ¿no? Esto también nos conlleva con esta idea de la vida moderna que se genera a partir de esta época, de esta era, en el cual Beatriz Colomina nos menciona que la arquitectura moderna también formaba parte de esta fascinación general, ¿no? Que era tan atractiva, colorida y que se complementaba con otros productos del good life o el buen vivir, ¿no? Como son los automóviles, los electrodomésticos, la comida, los juguetes, los muebles, la ropa y el césped. Y esto es importante enmarcarlo, porque no podría ser posible entender a mayor profundidad la obra de Jack Cruz y Enrique Siriani, y específicamente sus perspectivas, que eran nuestro principal objeto de estudio, si es que no entendemos cómo era este contexto en el cual se estaba viviendo en este momento, tanto como la modernidad en el Perú, como se estaba viendo en otras partes del mundo, ¿no? Willy Ludeña también señala como estos hitos de la modernidad o de la arquitectura moderna en el Perú a la revista El Arquitecto Peruano en 1937, y también la formación de la agrupación Espacio, ¿no? De hecho, autores como Elio Martuchelli se refieren a este periodo en el que se desarrolló la obra de Jack Cruz y Enrique Siriani entre 1947 a 1957 como los orígenes del urbanismo y de la arquitectura moderna. Y también Willy Ludeña menciona esto como la modernidad retórica, ¿no? Y es en este contexto, ¿no? En este segundo impulso modernizador en el Perú, con estas influencias del movimiento moderno que llegaron a Lima, en el cual se enmarca la investigación y en el cual se desarrollaron estas viviendas unifamiliares que fueron proyectadas por
Cruz y Enrique Siriani, ¿no? Que a su vez fueron el inicio de sus importantes carreras que ya conocemos que desarrollaron posteriormente. En este segundo capítulo ahondaremos un poco más sobre la carrera que tuvo Cruz y Siriani, tanto en conjunto como en el momento que ya decidieron separar cada uno sus rumbos. Esto se inició en lo que era la Universidad Nacional de en la Escuela Nacional de Ingeniería, que posteriormente, justo en este momento histórico en donde ellos empiezan a trabajar, bueno, empiezan sus estudios, estaba en medio de una reforma estudiantil. Esta reforma trataba de traer todo ese contexto antes mencionado en el primer capítulo del contexto global hacia Perú. Esto por medio de la invitación de arquitectos tales como Gropius o José Luis Sert, o sino también Paul Linder. Estos nuevos profesores o esta nueva impronta pedagógica que se tenía, Cruz y Siriani la recibieron producto casi de la primera generación de esta nueva reforma. Es así que también producto de un infortunio que tuvieron ellos dos durante el examen de postulación, no lograron rendir en un nuevo examen de aptitud que era el que, debido a esta reforma, se había implementado. Esto causó que, si bien habían aprobado todos los anteriores 3 exámenes, al no rendir ese último, tuvieron que volver el siguiente año. Pero esto recién se llegaron a enterar en el primer día de clases. Es así que Juliana nos señala que esta historia es la que así se conoce en Kiki y Jackie, que a lo largo de toda la carrera fueron y siguieron siendo amigos hasta el último. Una amistad que compartió la complicidad de ver la arquitectura de la misma manera, con pasión. Es así que esto posteriormente seguiría, si bien el trabajo proyectual se inició en los últimos años de la universidad, continuó un par de años después en sus carreras posteriores, como se puede observar aquí en una línea cronológica de los momentos que tenían ellos. Además, los logos que ellos compartían o cuando ellos firmaban en conjunto, como Cruz y Siriani, eran estas 2 lechuzas, a veces sentadas sobre el mismo logo o sobre una regla T, que la historia detrás de ella es esa, que claro, ellos al estar cursando los últimos años, todo el trabajo lo tenían que realizar en las noches. Entonces, pues de ahí venía que ellos dos eran las 2 lechuzas que trabajaban durante las noches. Esto, Cruz y Siriani se mantuvo hasta 1962. En 1961 ingresaron al Instituto Nacional de Vivienda. De 1962 al 64 se formó la firma Siriani Cruz Páez Arquitectos, y de ahí con el viaje de Siriani a Francia, se quedó la firma Cruz Páez para continuar ya la carrera mucho más prolija que se tuvo hasta mucho tiempo después. El tercer capítulo de esta muestra, y bueno, es la principal, que busca, es las ideas representadas: arquitectura, vida moderna y búsqueda de identidad arquitectónica peruana. Estos 3 puntos son los que nosotros identificamos por medio de la observación de las perspectivas que se tenían de 6 proyectos unifamiliares. Logramos hilvanar estas tres puntos que unían los dibujos. Esto acompañado de la ligazón que había entre el dibujo y la representación de ideas que podía haber detrás. Como señala Jean-Pierre Cruz, la relación del dibujo y el ejercicio proyectual era total. Prácticamente no existía arquitectura sin dibujo, porque no había computadoras. Mi padre y Siriani eran ambos buenos dibujantes y hacían todo. Ellos mismos hacían dibujos de perspectivas, no se las entregaban a los dibujantes. Este vínculo que había, tratamos de ahondar en eso y poder identificar ciertos elementos, bueno, esos 3 puntos señalados previamente, y lo que decidimos es que a partir de una técnica de opacidades a la perspectiva original, se lograba a partir de la difuminación lograr enfocar estos 3 tópicos que se mencionaban. En este caso, el de arquitectura en movimiento moderno.
En este se puede observar, por ejemplo, en esta perspectiva, la horizontalidad que se formaba y la transparencia que se trataba de buscar. En esta otra, a su vez, se acompañaba de la materialidad del concreto, o el vidrio. Esto mostrando siempre esa ligereza en los techos y tratando de simular un ojo fotográfico en las perspectivas que se generaban, ya que si bien esto era más común en revistas del extranjero, que eran fotografías, ellos trataban de emular esa sensación a partir del dibujo y la técnica. El siguiente punto sería la vida moderna, que en este caso servía como una especie de temporizador o de ubicación temporal a la perspectiva. Así, por medio de la ubicación de, por ejemplo, carros o elementos particulares de la época que trataban de brindar esa sensación de vida moderna, insertar la vida moderna a las perspectivas de la propia arquitectura. Así se acompañaban como la vestimenta o ciertos mobiliarios que eran identificadores de una cierta voluntad de vida moderna. Acompañado además de los vehículos, la familia y ciertos elementos que daban una temporalidad a la misma perspectiva. Finalmente, la que consideramos de estos 3 puntos valiosa en el momento proyectual de Cruz y Siriani es una búsqueda de identidad arquitectónica peruana. Como señala Fernando Freire, para los arquitectos peruanos, el ingreso de la arquitectura moderna significó una evolución lograda en países desarrollados y luego trasladada a nuestro país. La universalidad como uno de los principios del movimiento moderno no será completamente entendida por los arquitectos locales, y es por ello que se ven un sinnúmero de intentos en la búsqueda de aspectos formales que le proporcionen a la arquitectura moderna producida en el Perú la identidad anhelada. Es así que esos elementos formales o la forma moderna que trata de insertar Cruz y Siriani en sus perspectivas se logra visualizar en elementos como los muros de piedra, algunos cántaros o la perforación de estos mismos muros, ya que siempre, como se puede observar posteriormente en las entrevistas, había un vínculo por el lado de Jack Cruz con lo que es Puruchuco o con las diversas culturas prehispánicas. A su vez estaban las celosías de madera que acompañaban las ventanas, que si bien no es un elemento propio universal de la arquitectura del movimiento moderno, acompañaban estas perspectivas y eran parte de las mismas. Y con esto terminaríamos el tercer capítulo. Ya el cuarto capítulo, nosotros abordamos lo que son específicamente cada una de las viviendas unifamiliares estudiadas en la sección 3, ¿no? De hecho, desde el inicio, nuestra intención ha sido cómo poder rescatar estas ideas que se representan en estos dibujos de perspectivas o de plantas. Es decir, no abordar el objeto de estudio desde el proyecto o desde el arquitecto, sino desde el dibujo mismo, ¿no? Cosas como la técnica, la gráfica, la representación que previamente se ha visto en el capítulo anterior, cómo nos pueden marcar una época, cómo pueden reflejar un estilo de arquitectura y sobre todo cómo pueden darse a notar cosas con nuestra técnica de opacidad que quizá a simple vista con el gráfico en su estado normal o estándar no podríamos identificar, ¿no? Además, en estas viviendas unifamiliares, nosotros hicimos la recopilación y la puesta en esta sección 4 para que pueda ser leída también cada uno de manera independiente. Por ejemplo, en esta primera vivienda de la Casa Rastelli, hemos incluido lo que es la perspectiva junto con los planos, se ha agregado lo que son una breve memoria descriptiva, que en realidad no se tienen los datos tampoco incluso exactos de fecha de inauguración, fecha de construcción o fecha de diseño. Se tienen los ratios aproximados, en qué años se pueden haber elaborado, pero sin embargo no se tienen estos datos exactos, por lo cual
esta sección también es como un primer paso a futuras investigaciones, porque si se requiere investigar sobre la vivienda unifamiliar de esta época, nuestra investigación ha alcanzado a digitalizarla y quizás futuras investigaciones puedan complementar esta información con años, ubicación, incluso el estado actual de estas viviendas, ¿no? Hemos realizado lo mismo también con la Casa Bertolero 1, la Casa Bertolero 2, ¿no? Y en todas estas viviendas hemos encontrado que hay una precisión por el dibujo. De hecho, Jean-Pierre Cruz nos mencionaba que tanto Enrique Cipriani como su padre Jacques Cruz eran muy buenos dibujantes. En realidad, la autoría específica de cada dibujo se desconoce y no es relevante porque se realizaron con la idea de una sociedad conjunta entre Cruz y Siriani. Además, vemos que estas viviendas generalmente son viviendas de gran tamaño, unifamiliares o bifamiliares, ¿no? Y en el que se destaca sobre todo, o lo que a nosotros nos parece más valioso poder mostrado, quizá a mayor detalle, es cómo a partir de estos elementos de una búsqueda de identidad arquitectónica peruana como el nicho, el cántaro, podemos hablar o podemos aportar algo a esta historia de la arquitectura peruana o la historia de la vivienda unifamiliar peruana moderna en el Perú. En un siguiente capítulo, y ya el capítulo final en realidad de la muestra, nos pareció a nosotros muy valioso el tema de las conversaciones, porque no tuvieron una estructura de entrevista, ni estructurada ni no estructurada, con Juliana Cruz, Jean-Pierre Cruz y Enrique Siriani. Estas entrevistas se debieron gracias a la generosidad y al tiempo de Juliana y de Jean-Pierre y de Enrique, que incluso con Enrique Siriani se dieron mediante WhatsApp porque no hubo forma de poder tener otra conversación con él. Y en el cual, por ejemplo, Juliana Cruz, que es la esposa de Jacques Cruz, nos mostró y nos contó mucho sobre los inicios de la carrera de Jacques Cruz. Ellos se conocieron incluso desde el colegio, así que en la universidad ambos ya estaban juntos, y la misma Juliana nos contaba cómo incluso ella les ayudaba con las maquetas, ¿no? Cómo fue esta relación con Enrique Siriani, cómo se conocieron, con la historia que comentó Álvaro del primer día de clases, un infortunio, que habían olvidado dar un examen. También nos contó más sobre los procesos proyectuales de Jacques Cruz. Siempre ella lo veía trabajando en el estudio, en su mesa de dibujo, incansablemente, por eso se colocaban las dos lechuzas, porque trabajaban de noche. Como también nos comentaba de que lo más importante para ella, para Juliana, y lo que más recordaba de Jacques Cruz, es que todo lo que hacía Jacques Cruz respecto a proyectar arquitectura, él lo hacía con mucha pasión y con mucho anhelo, porque él estaba convencido que era lo mejor que él podía hacer. Y en ese convencimiento desarrolló todas las edificaciones que hoy conocemos de él, ¿no? Tanto en sociedad con Páez como también en sociedad con Siriani. Posteriormente con Jean-Pierre Cruz, la conversación se tornó un poco más al tema arquitectónico. La mirada que tenía Jean-Pierre Cruz sobre su padre definitivamente difería en algunos puntos con la de Juliana. Jean-Pierre veía esta mirada un poco más arquitectónica, lo relacionaba mucho con el tema del extranjero y los referentes, como Neutra, por ejemplo. Jean-Pierre Cruz también nos señaló mucho las referencias que tenían de estas revistas, como el Architectural Design o la Architecture de Oyur-Louis, que fueron referentes no solamente para el quehacer proyectual, sino también incluso para las perspectivas mismas. Incluso algo que nos señaló Jean-Pierre Cruz muy acertadamente es que estas revistas mostraban viviendas modernas hechas con acero y vidrio que se desarrollaban a partir de una prefabricación o industrialización del extranjero, y que la técnica gráfica que utilizaron Jacques Cruz y Enrique Siriani
si bien simulaba este tipo de voladizo, esta esbeltez, en realidad era solamente gráfica porque construida las secciones y el material que se tenían que utilizar aquí en el Perú definitivamente diferían, ¿no? Y él esto lo daba a notar por cómo no solamente fueron referentes los proyectos, sino también la técnica gráfica misma que se notaban y se reflejaban en estas revistas, ¿no? Y finalmente, la conversación que se tuvo con Enrique Siriani, muy valiosa porque es una fuente principal de primera mano del socio de Jack Cruz, que lamentablemente ya no está, pero que nos comentaba, por ejemplo, que los fines de semana salían a visitar las casas de Teodoro Cron o de Aburto, y que ese era su mayor aprendizaje. Recorrer las obras, recorrer estas nuevas urbanizaciones que están generando, estas nuevas viviendas, fueron su mayor aprendizaje y sus mayores referentes. Además, ambos compartían la idea de la arquitectura, creían en la arquitectura, y eso Enrique Siriani nos lo recalcó en la conversación que tuvimos con él, ¿no? De hecho, también nos comentó otras cosas un poco más específicas, quizá como la limitación cultural, digámoslo así, o académica que tenían, ya que no se tenía internet en esa época y todo se reducía a la biblioteca de la UNI, y que eran muy pocos los afortunados arquitectos que podían suscribirse a revistas extranjeras, ¿no? Es decir, su contacto con el mundo arquitectónico se reducía a la biblioteca de la UNI y a las suscripciones que podían tener los arquitectos de esa época. Y algo para terminar esta sección importante, como nos mencionaba Jean-Pierre Cruz, es que en esta época, y sobre todo Cruz y Siriani, diseñaban sin dudas. Es decir, tenían claro qué tipo de arquitectura querían hacer, tenían claro qué tipo de proyectos, qué materiales, qué buscar con su arquitectura, y no dudaban, ¿no? Y es por eso quizá que es muy rotunda su obra, o por lo menos esas 6 viviendas, a pesar de lo prematuro que la realizaron en cuanto a edad, que eran aún estudiantes, ¿no? O recién egresados también. Y nosotros somos conscientes, con Álvaro y en esta muestra curatorial, que esta muestra es en realidad solamente una muy pequeña parte, ¿no?, de toda esta gran obra que tienen Jack Cruz y Enrique Siriani. Hemos querido ser muy específicos en cuanto a delimitación del tema, porque nos parecía mucho mejor enfatizar las 6 viviendas unifamiliares y reducirlo al pequeño espacio de sociedad de Cruz y Siriani, entendiendo también el tamaño de la muestra, que el día de hoy les hemos dado un recorrido para que puedan entender mucho mejor todas las ideas que estaban detrás de nosotros al realizar esta muestra, por qué lo hemos estructurado de esta manera, y que desde luego hubiera sido imposible, ¿no?, haberlo realizado sin la ayuda de Michelle, de Mariale, de Juliana, de Jean-Pierre Cruz y de Enrique Siriani, que desde luego sin ellos esto no hubiera sido posible, y a los cuales queremos nosotros agradecer, ¿no? Esta es la presentación de nuestra muestra, y espero que les haya quedado mucho más claro ahora en nuestra presentación. Gracias, Freddy. Gracias, Álvaro. No sé si Álvaro quieres agregar algo o yo puedo hacer un pequeño comentario. Sí, no, adelante, Michelle. Bueno, agradecerles a los dos. Súper importante contar con esta presentación. Y creo que sí es importante hacer el énfasis, como tú dices, ha sido súper específico y es una pequeña muestra del trabajo de esta asociación. Pero yo creo que es una muestra, una precisión bien profunda, ¿no? Porque, o sea, todos conocemos la obra de Enrique y la obra de Jackie, ¿no? Pero creo que es importante poner en valor que los documentos de arquitectura, ¿no? Porque no es la obra construida. Y creo que en ese punto no sé si importa mucho si alguna de estas casas se construyeron,
pero sí que por la conservación, ¿no? Porque conservaron ciertos documentos y podemos llegar a ellos, podemos reconstruir como un episodio de la arquitectura peruana que es importante de contar, ¿no? Y que habla de muchas más cosas, ¿no? De cosas más atrás o digamos como ocultas de la arquitectura como obra construida. Entonces, estas ideas ¿no? que tienen un tiempo, esta forma de representar, esta, no sé, comunidad de arquitectos, ¿no? Todo se lee a través de estas perspectivas, ¿no? Y yo, que estoy en contacto directamente como con los documentos en el día a día, me sorprende, ¿no? Que a partir de, no sé, 7 diapositivas hayan poder, ¿no? Tener esta narrativa en 5 capítulos, ¿no? Yo creo que ha sido un súper ejercicio, una súper curaduría, una súper presentación, y la verdad lo felicito, porque creo que esto es lo que debemos empezar a trabajar desde el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Día a día en el archivo, y un esfuerzo para poder construir esa historia, ¿no? De la arquitectura peruana, que yo creo que hay bastantes vacíos, ¿no? No hay que necesariamente escribir una historia, ¿no? ¿no? Una gran narrativa. De repente pienso que a través de estos hallazgos se puede ir tejiendo cosas súper interesantes. Además, quiero aprovechar este espacio nuevamente para agradecer especialmente a la familia Cruz por la donación que hicieron al Archivo de Arquitectura el año pasado, o sea, por la confianza que tienen en nosotros. Y bueno, nosotros, ¿no? tenemos ese compromiso con la arquitectura peruana, ¿no? Con la conservación, la investigación y la difusión de los fondos documentales. Para nosotros esta primera exposición se convierte en la mejor manera de celebrar y agradecer, ¿no? esa confianza que ha depositado la familia Cruz y todos los que han hecho donaciones al archivo. Y este espacio, que es la Galería Virtual de Arquitectura PUC, que debe de tener poco más de un año, ¿no? Existiendo, es un espacio para que se den, ¿no? este tipo de ensayos desde el archivo, sobre arquitectura, y bueno, son cosas que vamos a ir programando también este año. Vamos a abrir una nueva convocatoria y esperamos que se puedan construir más narrativas. Si quieren agregar algo, si no, bueno, creo que cerramos aquí. Invitamos a todos a que puedan visitar la exposición y que puedan leer con calma todos los textos que han preparado Freddy y Álvaro. Muchas gracias, Michelle. Sí, invitar a todos en realidad que puedan visitar la muestra, que conozcan más sobre la obra de Jack Cruz, que conozcan más sobre su fondo documental, y sobre todo que revisen el archivo PUC, ¿no? Que hay mucha información muy valiosa, de cuales se pueden desprender muchas futuras investigaciones. Bueno, entonces, gracias a todos los presentes a esta visita guiada. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao, Álvaro. Chao, Freddy. Chao, Michelle.